Informaciones muy válidas, pero llegó el momento de los invitados. Así es, nuestros invitados esta noche son Eduardo Balcácer, Managing Partner de New Link Dominicana, un cargo en inglés y costoso. Iván Campo, Director General en República Dominicana de Llorente y Cuenca. Ese cargo largo parece que es costoso también. Nosotros esperamos que sus cargos sean tan grandes, sus salarios sean tan grandes como los cargos, ¿verdad que sí, Carmen? Eso es imprudencia. En campaña. No. Porque estamos en campaña. Hay bonos en campaña. Claro. Debe haber. Es que el trabajo en campaña es el doble. No, depende del equivalente éxito. A los cargos. Depende del éxito. Bueno, yo creo que son dos personas exitosas en campañas públicas y privadas. Vamos a conocer sus perfiles para que la gente sepa. Ellos no necesitan presentación, No. ninguno de los dos, pero para cumplir con el protocolo, Eduardo Valcárcel dirige las operaciones de New Link Dominicana, brindando asesoría estratégica en temas de comunicación y relaciones públicas. Antes de llegar a New Link, fue vicepresidente de comunicaciones de Orange Dominicana para France Telecom y director de Jodetel. ¿Ustedes se acuerdan de aquello? Claro. Aunque no nos escuchen, estamos trabajando con usted, Verizon y claro, en las áreas de relaciones públicas, publicidad corporativa, marketing y fue director de comunicaciones de Grupo Vicini. Además, entre muchas otras cosas, experto en comunicación y relaciones públicas. Bueno, Iván, pero es que si seguimos diciendo las hojas de vida no terminamos, pero Iván es también un especialista, está en Llorente y Cuenca en la República Dominicana, es el responsable principal del cumplimiento de los planes, metas y estándares de calidad de esa compañía y lidera gestión de clientes, gestión comercial, pero yo apuesto, Yulisa, que los dos no quieren que digamos tanto su hoja de vida, sino que comencemos a trabajar de inmediato. Ustedes son dos especialistas muy apreciados en el mercado dominicano de cerebros y con éxitos más que garantizados. En una conversación que tuvimos antes, yo decía, si la misma estrategia que se utiliza para vender un detergente o una bebida es la misma que se utiliza para vender personajes, para vender a políticos, para hacer la marca Yulisa o la marca Carmen. De nuevo, bienvenidos. ¿Quién comienza? ¿No van a decir asuntos de edad? No, gracias por la edad invitación. No relajes. Son cosas diferentes, Carmen. O sea, partiendo por la parte de que una campaña política, un político tiene una fecha perentoria, final, como la del 19 de mayo. Un producto no tiene esas fechas. De igual forma, un producto tiene una propuesta de valor y tiene presencia en una plaza, tiene un precio, tiene una comunicación, tiene un servicio al cliente, tiene una cantidad de otras variables que un político lo que tiene es partido, persona y su programa. Entonces, son propuestas, son obviamente estrategias similares, pero con principios poco diferentes. Entonces, por eso te digo de tú agarrar a una persona y verla meramente como un producto, no es la visión correcta. Sí va a utilizar el mismo ecosistema de medios, va a utilizar las redes, va a utilizar medios masivos, pero los mensajes van a ir cambiando, porque tiene que la parte de la esperanza que hablábamos también afuera, la parte emocional, pero sobre todo los tiempos. Ahora mismo un producto no, porque no salga hoy viernes o porque esta semana estén muchos de los productos algo fuera de los medios porque está muy lleno por la parte de política, no significa que a partir del 19 el domingo no se anuncien. El político sí cambia completamente. Entonces hay variables que son diferentes. ¿Qué nos dice Iván? No, aunque luego también tienes que tomar en cuenta de que, así como dice ecosistemas, dice Eduardo, vas a tener que trabajar con medios, vas a tener que trabajar en el mundo de las redes, en el mundo publicitario, y tienes que tomar en cuenta que tanto productos como personas tienen unos atributos que te van a servir quizá un poquito de punto de base a través de los cuales vas a formar una estrategia y vas a formar un plan de acción. Quizá en eso también se parece un producto y una persona, en que debemos ser muy tenaces en captar cuáles son esos atributos que al final tanto el producto como la persona le van a permitir conectar con quién, con las audiencias, en el caso de un político, el votante, o la comunidad con la que tiene que hacer el engagement, ahora que se habla tanto de eso. En el caso de un perfil público, digamos un deportista, cualquier otra persona, un artista, pues hay que ver también cómo va a conectar con sus audiencias, con sus fans, con aquellos a los que pretende poner de su lado, y en el caso del producto, pues sería a ver cómo contactas con ese consumidor al que estás persiguiendo. Ya mencionó usted fans. El público de los políticos en una época desideologizada, ¿se considera fans también o un público a conquistar
con la personalidad del candidato, porque ya no hay un mensaje ni siquiera de reivindicación de las masas, ni de te voy a ofrecer el paraíso, ni te voy a dar pan, ni de, ¿cómo ustedes consideran ese público? Ha habido una evolución del votante. Antes votábamos por ideologías, votábamos porque había un candidato que hablaba muy bonito, como decíamos, o me vendía unas ideas muy bonitas, o unos eslóganes muy pegados. Hoy tenemos un votante más empoderado, más informado. Hoy tenemos más medios de comunicación, por lo cual yo tengo más acceso a informaciones y comienzo a exigir las audiencias que en el pasado a lo mejor eran nada más vistas como estos jóvenes o estos boomers o generación X. Hoy estamos hablando de todas estas generaciones millennial, Z, alfa y omega y todas las letras que se puedan imaginar. Entonces, ese público exige otras cosas, requiere de otras cosas y cuestiona de otra forma. Por eso hablamos mucho de que tenemos consumidores empoderados. Hoy no importa que sea un candidato presidencial, a senador o a alcalde. Tiene toda la libertad a través de su cuenta, si es pública, de yo hacerle preguntas de manera muy directa. Entonces exijo propuestas de valor muy diferentes que en el pasado, a lo mejor un mega discurso en la cabecera de un puente y tenías ahí 100.000 personas, sí. Y ese era el formato. Y funcionó muy bien eso en los 80 y los 90. Hoy no hace falta eso. Vengo a un par de programas de televisión y tengo ese mismo alcance. O hago un podcast y tengo ese mismo alcance. O puedo generar un programa mismo de contenidos y tengo ese mismo alcance. Ha cambiado tanto los medios como ha cambiado las expectativas de un votante, al cual hoy les exijo saber qué tipo de soluciones y que tienen que ser soluciones realistas. ¿Y cómo valora la emoción? Sí. Ahora que usted habló de eso del puente. Nunca un político puede no vender esperanza. Un político te vende. Siempre vender esperanza. Tiene que vender una esperanza. Tiene que mostrarme hacia dónde me quiere llevar en el país. En el mediano y largo plazo. Normalmente los políticos se quedan mucho en el mediano plazo. En lo que voy a hacer mañana, en la obra dentro de 2 años, en 3 años. Nosotros tenemos que focalizarnos y aprender al estilo Disney. Disney no vio cuando abrieron el parque. Él lo vio en su mente. Él vio el destino. Nosotros los políticos nuestros tienen que mostrarnos ese destino. ¿Dónde voy a ir? Y el dominicano también, el mismo votante, ha aprendido poco a poco a visualizar que las cosas no se hacen en 3 años o en 4 años, sino que requieren mayor plazo de tiempo. ¿Dónde la gente cambió, Iván? Digamos que en los últimos 34 años, la política ha sido prácticamente la misma. Es más, nosotros aquí hicimos un estudio histórico y fuimos comparando periodo electoral por periodo electoral hasta llegar a 34 años atrás. Y resulta que las demandas de la gente han sido las mismas. Las promesas de campaña exactamente las mismas. Y lo que ha cambiado ha sido la forma de hacer campaña. Probablemente motivado por la forma de la gente demandar o consumir igualmente. Pero si tuviéramos que hacer una especie de paseo en esos últimos 34 años, ¿cómo piensan ustedes que las cosas fueron cambiando? Porque hoy la forma de hacer política es distinta y la gente lo consume de una manera distinta también, pero eso vino de algún lado. Sí, hombre, yo creo que la tecnología, el acceso a la tecnología y toda la evolución que hemos tenido con la tecnología a partir del Internet, es decir, estamos hablando de 1995, 96, a partir de ese momento, la forma en la que la sociedad empieza a comportarse es muy diferente. Te lo digo, o sea, antes tú veías a los niños jugando en la calle. Hoy los niños están jugando en su casa con un videojuego. Tú veías a los jóvenes que tendían a juntarse durante mucho más tiempo, hoy se juntan a través de una pantalla de un celular. Es decir, esa tecnología ha hecho que el comportamiento de la sociedad haya evolucionado, para bien o para mal, pero ha evolucionado de una forma. Entonces, y luego lo que decía Eduardo y se ha empoderado. Es decir, antes era muy difícil que un votante, que un miembro de la sociedad, un ciudadano, pudiera expresarse libremente o pudiera decir lo que quisiera y que lo escuchara un montón de gente. Hoy en día, para bien y para mal, insisto, cualquiera puede decir lo que piensa, si lo dice en un tono, digamos de una forma incorrecta, cabe que esté cayendo en un delito y que pueda ser perseguido. Pero hoy en día esa posibilidad que tiene el ciudadano de poder expresarse y que su mensaje llegue
Antes no era posible. Antes, yo suelo decir que para que tú pudieras expresarte, tenías que escribir una carta al director del periódico, tenías que lograr que te tomaran el teléfono en la emisora de radio, ver si te invitaban a un programa de televisión como público y te hacían una pregunta un día para ver si lo conseguías. Era complejo. Era muy difícil. Entonces, hoy en día, como estamos a nada de poder decir lo que estamos pensando, esto cambia también la manera en la que, en este caso, el político tiene que empezar a relacionarse o tiene que relacionarse con esa sociedad de la cual pretende su favor. Pero yo le sumaría, Iván, y es muy interesante lo que tú decías, Yulisa, de que hicieron ustedes el análisis de 34 años. Y las necesidades de los reclamos son los mismos. Yo pienso que lo que ha ocurrido es que el votante identifica quién es la persona o confía en qué persona o qué candidato le va a poder manejar mejor esos temas. Porque ha sido común esos problemas de la delincuencia, el precio de la vida, la economía, la educación, la salud, siempre son los mismos. Son los mismos. Lo que ha ocurrido es que el votante ha tenido una opción de elegir quién cree que es la persona correcta. Y nosotros lo hemos visto en el pasado, en un momento donde el votante pensó que un partido como el PLD era la solución. Bueno, no puedo mencionar partidos, pero bueno, los partidos que hemos visto, fíjense que lo que ha ocurrido es la persona que elige el votante para enfrentar esos problemas. Y creo que por ahí eso es tan relevante, el de tú conocer el votante, el de tú entender qué son las cosas que le mueven, la emoción que le mueve, la parte racional que le mueve, y el estado en el cual él se mueve también, dónde se comporta, en qué entornos. Antes, como decíamos, salíamos y teníamos 5 o 6 amigos en el barrio. Pero pienso que es más difícil el trabajo ahora para ustedes. Me explico. El público de las redes no es el mismo que el público que nos está viendo ahora o que puede, a través de estos mismos aparatos y opciones, captar el mensaje. Usted hablaba de que somos más informados, pero informados del momento. O sea, el muchacho de 18 años, posiblemente primer votante, va a oír el mensaje con su audífono y punto, lo oye y se escapa de eso. Un público adulto quiere algo más, quiere algo que le ofrezca esa esperanza que usted menciona, pero con otros parámetros. Entonces, ¿ustedes dirigen o dirigirían mensajes distintos para el público solo de las redes y el público hasta de los periódicos impresos que todavía existen? Yo en ese sentido yo creo que aquí lo importante es, y nosotros hemos evolucionado mucho en eso, es entender cuáles son las conversaciones que están teniendo esos públicos. Y a partir de las conversaciones que están teniendo, tú identificas cuáles son esos temas que son de su preocupación u ocupación. Pero es más difícil. No, hoy es más fácil. Hoy ya no tienes que recurrir a una encuesta para saber cómo piensa la gente. Sino meterte en las distintas redes. Hoy tienes tecnologías de monitoreo de las conversaciones sin incumplir la ley. O sea, tú puedes escuchar hoy todo lo que es conversación que nosotros llamamos abierta, la que tienen los medios de comunicación, la que hay en blogs, la que hay en foros, la que hay en algunas redes sociales. Y entonces, escuchando toda esa conversación y sabiendo trabajarla desde la ciencia de datos, pues tú puedes empezar a entender cuáles son esos temas clave que preocupan, incluso llegar a niveles de segmentación de qué le importa. Totalmente. Exacto, y cómo se expresan a través del PNL, del procesamiento del lenguaje natural, donde hay la inteligencia artificial, que tan satanizada está por algunos, ayuda mucho a entenderlo. Y entonces hoy es más fácil acceder a cómo piensa la gente, de qué habla la gente, también el Big cómo Data, se expresa la gente. El Big Data necesitas Big Data. Exacto. Es, digamos que una base de datos con herramientas que antes no se tenía. Exacto. Totalmente. No teníamos en los 90, en los 80, cómo determinar, quizás con algoritmos o encuestas, con información tú podías recogida. hacer encuestas, sí, podías ver un poco algunos focus pero group era que mucho tenía. más general. Bueno, Sí. los focus group que han Por desaparecido eso un poco, pero no campañas, totalmente. No totalmente. Las campañas Eran por diferentes. eso eran tan genéricas. Era un disparo a mucha gente. Exacto. Hoy, yo un anuncio de los que podíamos estar hablando de los 90, si tú hiciste ese recorrido hasta 30 años atrás, 34 vas a ver, años. 34 años, vas a ver cómo el lenguaje hasta se parecían y Sí, podían crear sí, personajes que conectaban con el pueblo.
¿Qué buscaba cierto partido? Conectar con el campo, porque había sido el sector al cual había apoyado más, entonces creaba personajes. Y había una ruralidad importante. Exactamente. Que ahora no existe. Había otros que decían que querían hacer un Nueva York chiquito, por ejemplo. Entonces, ese era otro mensaje, no podían ser. Presumir y decir que ellos nos han confesado muchos secretos y ya falta poco. Y sí quiero decir, como dice Eduardo, ese público blando es dúctil, es cierto, y es el que va y en el momento de señalar, aunque le hayan prometido a Yulisa votar por alguien, van a votar por otro. No es que ella compre voto, ella compra afecto. Miren. Bueno, a veces se decide, te dicen ciertamente, te ofrecen el voto, porque los políticos ofrecen sus plataformas y venden sus ideas, pero la gente también ofrece su voto, promete su voto, y en ocasiones en el último momento votan por un contrario. Y dice, sí, aquello de te cogemos la fundita y no votamos reformista. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Cojan la fundita y voten reformista. Algo así. Entonces, miren, en esta campaña que todos dijimos que había sido muy aburrida, que ya terminó por suerte, ahora hay una paz. Bueno, en estos últimos días ha habido como una especie de renacimiento de la campaña sucia, dicen algunos. Parece que eso es ya el último tramo. Sí, ya, eso, y es difícil de contrarrestar también. Pero eso ha sido en el plano formal, que en los últimos días, porque en las redes sociales se libra otro tipo de campaña. Sí, que eso tenemos que analizarlo también, pero lo diferente esta vez fue el debate. Y otras cosas que ya no podemos decir, que sacaron de casillas a una persona que nunca se sale de casilla y demás. ¿El debate tiene importancia en la cultura política dominicana? ¿O tuvo? Yo pienso que, primero, yo soy un abanderado del tema del debate y lo defendí como miembro de Ángel por mucho tiempo. Y creo que es parte de la madurez política a la cual tenemos que llegar. Entonces, el debate, yo estaba leyendo en un diario nacional que solamente un 10% cambió su forma de pensar por el hueso. Me parece muy bien, un 10% es un muy buen número, eso balancea o no cualquier cosa, un 10% es muy bueno. Pienso que la figura del debate tiene que entrar más en la cultura. Yo no soy mucho de que te lo obliguen por ley, tiene que haber una convicción de nuestros candidatos de ir a debatir para ciertos públicos, porque el debate te permite sobre 5 o 6 temas tú oír cuáles son los planteamientos. Y yo creo que el ejemplo que vivimos ahora recientemente y que ustedes fueron parte, pienso que permitió ver que puedes tener ideologías diferentes o pensamientos diferentes y tú puedes ir a debatir. Y tú puedes tener una diferencia con el candidato oficial o puedes ser tú un retador de los que están compitiendo y pueden retarse y las cifras, y fue muy bueno para el público poder ver las críticas por los temas de crecimiento o por la forma de calcular ciertas cosas, lo cual yo pienso que enriquece la forma y la conciencia. Lo que tú decías, Yulisa, de cuando llego yo a votar, ¿por quién marco al final? Eso es lo importante, cómo empoderamos al ciudadano a que elija la mejor persona para atender todas esas necesidades que nosotros tenemos. Y ahora mismo la realidad que tenemos como país, yo le reconozco el rol que tienen los políticos en el desarrollo y en el crecimiento económico dominicano. La estabilidad política, si te fuiste estos 34 años, tuvimos brincos, pero gracias a esta estabilidad política tenemos inversión extranjera, gracias a los empresarios también, y gracias a una serie de marcas. Y gracias a la clase política también, porque a diferencia de lo que ha pasado en diferentes países de América Latina, en República Dominicana la clase política ha hecho la diferencia. En Perú, por ejemplo, hoy están tratando de poner en vacancia a la presidenta, que vino porque cayó el presidente. Sí. ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Qué ha pasado en Argentina? ¿Qué ha pasado en Ecuador? Ha habido una especie de un todos contra todos de la clase política. Sí. En República Dominicana no ha pasado eso. Y fíjate que no ha pasado, Yulisa, no hemos tenido, sin criticar a ningún país ni a nada, por eso no hemos tenido una figura como un Milei aquí, por ejemplo. Sí. No tenemos esas figuras así. Porque no ha surgido, porque tal vez el momento coyuntural en que debió darse no se dio. Pudo darse en el momento de la Marcha Verde, cuando se esperaba que una figura disruptiva entrara, pero no hubo esa figura disruptiva. Y ya la necesidad de una figura disruptiva entonces pasó. Además, no hemos tenido en nuestro ámbito político nada disruptivo que marque. Creo que hay 2 en esta campaña electoral que tienen un discurso quizás sobremarcado, pero pareciera que la gente no está interesada en un discurso sobremarcado ahora. Y es conveniente para una sociedad, desde el punto de vista especializado de ustedes, esa especie de uniformidad de pensamiento y de control también de todos los sitios de pensamiento. Yo no institucionales, para no
Yo no creo que haya uniformidad de pensamiento. Yo creo, más allá de que igual estamos últimamente diciendo que la política ha dejado quizá un poco al lado todo el tema de la ideología. Yo por eso igual, retomando lo que tú preguntabas del FAN y lo que decía también Eduardo de las figuras, yo sí creo que el político a cierto nivel se ha empezado a convertir en una especie de persona a la que llega a generar fanáticos y que se van a convertir en seguidores de él, vaya donde vaya, y lo van a tener ahí, ¿no? Es decir, ese nivel de, digamos, ideología vinculado con la persona, ¿no? Pero yo no creo que haya una uniformidad. De hecho, que estemos ahora en una campaña política donde yo sí creo que hay un elemento disruptivo, y es que en mucho tiempo estábamos decidiendo básicamente entre dos partidos. Ahora hay elementos, sí, pero no se está figuras. difiriendo entre tres. Bueno, las encuestas están ahí, pero han venido tres partidos que en principio tenían la posibilidad de ganar el favor del público. Se ha ido y el tratar riesgo de tener... del bipartidismo que tuvimos en el 2000 y en el 96. Pero por lo menos ahora no sabemos qué va a salir después de las elecciones y qué va a pasar. Yo creo que estamos muy concentrados en las elecciones, pero yo creo que hay gente ya pensando en qué va a pasar. Claro, después. hay 28 personas pensando en qué va a pasar después del 24, y eso es real. Lo que pasa es que después que pase el 19 va a haber República Dominicana. Claro. Sí, sí, el Y lunes hay República Dominicana con muchos retos. Pero me parece que los dominicanos están claros en eso, ¿no? Sí. Porque se toman la Eso es un política avance, con un poco de humor ya. Es que yo pienso, si tú hiciste, vuelvo a ir al estudio que hicieron ustedes, que a mí me encanta 34 eso, años. 34 años. El temor que había antes, tú hablabas, Carmen, hace un momento de que es una campaña aburrida. Tal vez porque no tenemos muchos muertos y no hay muchos escándalos y muchas cosas. Eso era lo que ocurría antes. Había un ruido publicitario, lamentable. unas peinadoras caminando a la calle con una bulla tremenda. Los mítines, o sea, ese era el formato. Yo pienso que hemos evolucionado a otra forma de hacer esos mítines. Sí. A otra forma porque con la data La que bulla tenemos. sigue, la bulla sigue. Pero la menor. gente consume otra cosa ahora, Eduardo. No hay ese tipo de actos violentos porque al final quienes pierden es esa gente misma en esos pueblos y en esos mítines. Los partidos suman, no restan. El mismo hecho de disminuir la participación física de la gente, por ejemplo, ya no se llama la cabeza del puente de la 17 para hacer un cierre de campaña, se hace en un porque medio era una de demostración de poder en aquel momento, Yulisa. Era la forma de un partido, de un candidato, de demostrar músculo. Yo tengo, exactamente. Pero ahora tú y contar puedes, el público. No, y contarlo. Sí. pero ahora tú puedes hacerlo a través de un medio de comunicación. Claro. Pero además, la gente no necesita que tú le des esa demostración de músculo porque se hace de muchas otras formas. Claro. Hay un papel que no hemos tocado y es el que juega la ética en la campaña política. Antes yo creo que jugaba menos la ética. ¿Se puede decir que ha ido teniendo más participación? Al contrario, yo creo que ahora no hay Ahora, nada. ¿tú Mira, sientes que hay menos ética ahora, Y Carmen? ellos mismos, claro. Decían que quizá es la campaña aburrida. Yo también diría, a mi juicio, ha sido una campaña que creo que ha tenido grandes momentos de tensión, de otra forma vivida. Pero yo creo que ha sido una campaña y sigue siendo una campaña de muchísimo nivel de tensión. O sea, yo creo que, y el nivel de ansiedad que creo que se está viviendo en la sociedad es muy alto. Yo eso no lo había percibido desde las elecciones del 96, 2000, 2002, 2004. Para mí esta, y yo lo he más comentado tensión ahora que anterior. Yo sí he que la del sentido 2000, una campaña ejemplo, mucho más tensa. La campaña del 2000 fue muy hostil, fue violenta. La gente tenía miedo. Pero es otro tipo de votar. tensión. Es otro tipo de tensión. Yo creo que ha habido mucha tensión en el discurso. ¿Cómo tú diferenciarías la tensión del 2000 a la tensión del 2024? Precisamente. Del 2020, yo perdón, creo que del 2020 al 2024. No, yo y que creo lo ha estado aburrido en la capacidad no de omite la conversación atención. y de generar o sea, ¿hay opinión. menos capacidad de conversación o más No, capacidad? más. Entonces, se ha llevado lo que era la disputa en la calle, de donde prácticamente ha salido ya mucha gente, se ha llevado a la tecnología. ¿Y qué estamos viendo? Pero y lo es hemos bueno, visto en ¿no? otros países. Los niveles de polarización social se han incrementado y se siguen incrementando. La aceleración de esas conversaciones que hay en el mundo hoy en día, en el que hay partes que se están separando cada vez más, que creen firmemente en lo que están convencidos que tiene que ser, y de ahí no se bajan. Y esa cultura, hablábamos del debate, pero esa cultura del diálogo se viene perdiendo. Los estudios nos dicen que cada vez hay mayor polarización social. Y en República Dominicana, en estas elecciones, yo creo que hemos vivido también ese
ese escenario de la polarización. Pero ya no se insultan en los medios de comunicación. Es diferente. Antes se decían ladrón. Es diferente, pero ese nivel de tensión en redes sociales, expresado como la gente lo quiera expresar, yo creo que ahí se ha vivido, no ha se cambiado. La tensión en esta ocasión, al estar tan decantados, si nos vamos a las encuestas sin decir nada, el futuro, lo que va a ocurrir en mayo, en 19 de mayo, está muy decantado, muy claro ahora mismo. Está más definido que antes. El tema, exactamente, el tema es, después de ahí va a haber otra República Dominicana. Claro. Y la autoridad que repita, o como las encuestas hablan, va a tener que generar consenso con otras figuras. Va a tener que generar gobernabilidad con otras figuras. Y cuando tú tienes tanto poder, cuesta más, genera más tensión el generar ese consenso. Entonces hay unos retos muy grandes después de las elecciones que yo pienso que hay que prestarle atención, y tal vez esa fricción que hay ahora mismo, que en el pasado era eso, faltar el respeto, vocear, a cómo le llamabas. Nosotros tuvimos presidentes que tomaron palabras muy populares para pincharse los teléfonos, denigrar a otro candidato, lo cual en ese momento era jocoso. Pero ya no se hace. Ya no se hace. Bueno, No, al menos no en pero esta. lo hace el público, no lo hacen los candidatos. Se ha trasladado. Pero si tú ves las conversaciones Eso. que tiene la gente y cómo se insultan, Los en las redes memes que sociales, hacen, los videos. Fíjate la otra serie, forma. hay series hasta de redes ahora mismo que yo... Muy divertidas. Muy divertidas, pero mira qué bueno, en la medida que seguimos conversando, cómo nosotros queremos extender este diálogo, porque nos vamos entusiasmando. Primero yo no quiero perder el asunto de aburrido versus la tensión, por dos situaciones que están ahí. Cada vez perdemos actores objetivos, sujetos que pueden llamar a la concordia. Aquí no hay mediadores, y eso es grave. Y algo que tú planteas, Iván, yo decía en otro foro, que el nivel de pasión política de ahora es similar a aquello de la época de la destrujización. Se peleaba por Don Juan o por los cívicos, pero era algo ideológico. Ahora tú apuestas al mío o al tuyo. Pero hay algo que quiero plantearles. Ustedes están viendo, o intuyo, que estamos hablando como de una especie de polígono central y de candidaturas presidenciales. ¿Qué pasa en esas candidaturas a las alcaldías, a las diputaciones y a las senadurías? Por ahí hay otro país. Nosotros, yo digo que vamos a conservar una cosa aquí en la cúpula, pero precisamente estamos fomentando otra abajo. ¿Ustedes analizan eso también? Por supuesto. Ahora mismo los líderes regionales, el principal poder, muchos políticos consideran que los poderes municipales es el principal poder, es el que está más cerca del pueblo, es el que está en el día a día. Entonces pienso que el mismo cambio de esas figuras, estamos viviendo un proceso de cambio. Yo creo que luego de, incluso hasta del mismo COVID, ahí la prioridad del votante ha cambiado muchísimo. Hay otros temas que en el pasado no eran tan considerables que hoy lo son. Entonces por eso hay más juventud metiéndose en la parte de los diputados. Hay una cantidad de figuras nuevas buenísimas. Estamos en esa etapa de cambio. Fíjate que la parte más, volviendo al tema de aburrido o no aburrido, fíjate que la parte con más picante ha sido la senaduría de aquí, del distrito. Por eso digo. Es la parte con más fricción. Pero más, ha sido también ha sido como la campaña. Pero ha sido también. Pero eso no importa en Samaná, ni en Pedernales, ni en Puerto Plata. Yo creo que sí, que fuera del Distrito Nacional sí, ahí se también, está siguiendo también. eso como si fuera un partido de Pero béisbol. fíjense que la campaña a senaduría del Distrito Nacional ha sido el verdadero ejemplo de hacer campaña. No hay tanta creatividad en los demás cargos. Esos dos, principalmente los del distrito, que se debaten de una manera, se podría decir que feroz, pero con cierta caballerosidad, son los que pero están... son vicarios ambos, ellos tienen unos pleitos que no son propios. Es cierto, son los que están ingeniándosela, poniendo cosas creativas, tratando de hacer cosas diferentes, tratando de conectar con diferentes grupos y sectores. Yo creo que ni siquiera en la campaña presidencial hay ese nivel de creatividad. ¿Ustedes lo ven así? Yo lo que creo es que las circunstancias te llevan a tener que tomar decisiones y acciones que quizá unos necesitan y otros no necesitan. Entonces yo creo que en este caso lo que ha pasado en la senaduría del Distrito Nacional, en la lucha que hay por hacerse con esa plaza, yo creo que tiene unas circunstancias que han obligado a los creativos de campaña, a los directores de campaña, a la gente que está metida en campaña a tener que esforzarse y
y llevar una serie de propuestas y una serie de elementos a la campaña porque saben que está ahí. Entonces, en otras plazas quizá se ha hecho de otra forma, las circunstancias son diferentes, las necesidades entonces son diferentes y tú gestionas, en este caso, el marketing, la comunicación, de una forma muy diferente. O sea, que las presidenciales, partiendo de esta descripción que nos das, podríamos decir que en las presidenciales las cosas están tan definidas que no necesitan ser creativos. Han sido creativos, sí, para definir, han sido creativos, para reforzar lo que tenían que reforzar, para proponer lo que tenían que proponer. ¿Tú pero sientes sabiendo... que sí han sido creativos? Sí. Sí. Sí, los tres en su estilo, bueno, todos los 7, pero si nos vamos a los 3 grandes, o los que tienen una presencia más a nivel nacional y que están en casi todas las encuestas entre los 3 primeros, cada uno ha ido mostrando. Fíjate que no ha sido más de lo un mismo. candidato de uno de los partidos ha mostrado su historial de lo exitoso que fue como congresista, lo exitoso que fue como municipio, esa es su propuesta de valor. Así es. Y ha dicho una serie de prioridades, presentó un plan con 5 o 6 prioridades que conectan o no. Tú tienes otro que lo ha sido y que quiere volver porque le faltaron cosas por hacer. Entonces, eso también fue una forma, un mensaje muy interesante, muy lógico. Y tienes otro que dice que quiere seguir todavía haciendo más cambios. Entonces, tú tienes 3 opciones completamente diferentes, cada uno muy creativa, cada uno utilizando todo ese ecosistema de medios, cada uno con su propio lenguaje o su look and feel en sus vallas o en su comunicación, con el uso de la prensa todavía. Tú hablabas hace mismo en un momento de que la prensa, ha habido mucho uso de la prensa, ha habido mucho uso, la invitación que ustedes hacen como medio a traer a los candidatos, fíjense como ninguno dijo que no, todito vinieron, pues saben la importancia de poder hablar con un poder que genera balance. Lo que tú decías, Carmen, hace un rato de que hemos perdido sitios de diálogo, sitios que puedan ser mediadores, ustedes juegan ese rol, ustedes les permiten hacer una serie de presión en algo que al político le tiene mucha preocupación y es la opinión pública. Sí, y me llama la atención ahora que mencionas los medios y demás, cómo hemos vuelto a esa forma rudimentaria que no puedo entender de clavar afiches en los postes de luz y en los árboles. Entonces es como cuando tú tienes el plasma en tu casa pero tienes gotera, no entiendo. Pero Yulisa, Los tapones, mi vida, Carmen, tienes que ver que es que todo eso es un medio, culpables, Carmen. ellos lo han Entonces, sugerido. Sí. No, el tapón, la vía pública, como se llama, es una vía todavía muy buena de conectar. el hartazgo del tapón que tiene No, culpables. es que Entonces tú miras- aprovecho que tú estás en tiempo ocioso. Te voy oyendo en radio o voy oyendo aquí los programas deportivos, que yo he optado por irme a oír cosas que me agraden. Entonces, oigo música muy variada, oigo deportes, cosas que me generen en los tapones, porque uno se tensa. ¿Tú sabes qué parte de la campaña me ha gustado a mí? La caricatura. Y nos dicen que nos quedan pocos Sí, pero la minutos. ética, usted planteó la ética y yo creo Dijeron que sí, que había ética. que ustedes son un poco desalmados porque la ética no está importante. Entonces eso es como cuando tú le preguntas a una gente, Pero, A Carmen, o B, y te dice A y B, ¿ya? No, para nada, Carmen. O sea, la ética, las campañas políticas siempre van a tener situaciones que salen de lo que son las mejores prácticas. Siempre va a ocurrir, ha ocurrido siempre, no es ahora en esta. Ahora mismo, yo, por ejemplo, respeto mucho la figura de los presidentes, el que sea. Por esa puerta entra un pasado presidente del año 2000 y yo le voy a decir presidente. Y entra el del año pasado, hace 4 años, le voy a decir presidente. Hay que respetar las figuras. Hay personas que rompen. Iván y yo trabajamos en unas firmas que cuidamos mucho los temas de reputación, manejamos marcas que exigen también que nosotros nos comportemos de una forma. Entonces hay cosas que nosotros no entramos. Yo nunca haría un fake. Utilizo mucho la inteligencia artificial para presentaciones mías, para cantidad de cosas, pero nunca para hacer un fake de Yulisa diciendo un mensaje o poniéndote a ti, Carmen, a decir otro mensaje. O no saco de contexto algún tipo de posición como ocurrió con los motoconchos. Así o sea, es. ese tipo de cosas ocurren hoy más por la tecnología, pero el tema, cuando te digo que hay ética, fíjate que ha habido pocos casos. Sí, cada vez es menos. Cada vez es menos porque el consumidor cada vez sabe muy bien que eso por ahí no. Iván, Eduardo, brevemente, ¿qué piensan ustedes del uso del humor, de la parodia, ahora con la inteligencia artificial? Andan unos videitos por ahí de quién se la pone que están geniales. Yo No, le falta más humor. le tengo una alerta. Se ve un poco inclinado. Sí, ¿Tú lo sí. notas? Carmen, ¿te gusta la sangre a ti, Iván? Sí, ustedes la ven así tranquila, pero entre las dos la tranquila soy yo. Sí. Sí. ¿Qué opinan ustedes del humor, la sátira, los memes en la campaña electoral?
siempre ha existido. Lo que ahora con las capacidades tecnológicas que hay, y bueno, aprovechando la capacidad que te da la inteligencia artificial, yo creo que se ha podido sofisticar bastante. La creatividad sigue siendo sumamente importante y en ese sentido yo creo que el humor nos ayuda a liberar la tensión, ¿no? O sea, acabamos de ver una caricatura de Cristian muy Yulisa, buena. no vivimos en Islandia Sí. y no vivimos en Suecia. Somos caribeños, somos dominicanos, el humor es parte de nosotros. una política el caribeña sello la que se distintivo vive del aquí. dominicano es la risa. Nosotros nos reímos de la sombra, nos reímos de todo, Sí. del tránsito, de todo. De la Entonces, política, el de la uso mala de vida, de todo. del humor en la política te permite conectar, te permite empatía, te permite una cercanía que vuelve más humanos también a los políticos. Porque Eso muchas permite veces- encubrir el agravio Sí, también. También, pero Funciona, te permite, sí. por ejemplo, la broma que tú acabas de mostrar. Sí. Un comunicador, colega de ustedes, comete un error para algo, bueno, pues aparece al presidente, que sabemos que es un presidente que suele contactar mucho y llamar mucho y ser muy accesible, le llama y hace la broma. Entonces, eso, a mí, tú me lo acabas de decir, me acaba de dar una risa tremenda, ¿por qué? Porque es muy jocoso, porque pudiera pasar eso. Pudiera pasar en la realidad. Entonces, el humor, una herramienta muy útil, siempre y cuando también tú lo acompañes con la campaña que vaya con tu propuesta de valor, con lo que vas a mejorar, porque la gente, los problemas de un país no son un chiste. ¿Y los memes? Los memes me encantan, a mí me fascina la creatividad, o sea, a mí me encanta. Los disfruto. memes de campaña sí. Ahora, Ahora, sucia y oscura. lo estamos viendo desde quienes los generan, pero ¿y cuando pasa a formar parte de tu estrategia Sí. de campaña? Es eso. Ahí, o sea, tú tienes que Bueno, ver hasta hay qué punto campañas eso que se han te puede- perdido por memes. Sí, también. En América Latina, a mí me tocó estudiar en una escuela, bueno, que me voy a reservar el nombre, pero había un profesor que son las 10 de la noche, yo creo que yo puedo decir el nombre del profesor, le decían el cabrón. Ustedes deben saber quién es. Porque era un profesor muy famoso. Y él, parte de su clase era enseñarnos a todos a hacer memes dependiendo de si usted estaba ¿A favor o en contra? del equipo de campaña, o sea, memes para equipos de campaña. Y con eso se definieron de 10 años para acá campañas electorales en América Latina, ridiculizando al opositor a través de la Fíjate, mimética. en Chile para la revisión de la Constitución, yo le di mucho seguimiento a ese caso, porque bueno, habían hecho un plebiscito, hiciste su figura allá para revisar, y ahí hubo un festival de memes tremendos para bloquear el tipo de Constitución que se quería hacer en ese momento. Entonces, uno tiene que, te digo, es parte ya Sí, de... es parte de la es la herramienta, idiosincrasia. otra herramienta más dentro Mire, de... y si hay un avance, y por más tiempo vivido que ustedes, en este aspecto de campañas deleznables, se están cuidando mucho de lo políticamente correcto. En otra época incluso se utilizaban cualquier problema físico, personal, cualquier opción privada que uno tenía para atacar por ese lado. Eso es un freno para los más malvados, porque no pueden hacerlo, caerían mal. Es que en la evolución que tú decías Ajá. del votante y de la sociedad, vamos creciendo. Hace unos años nosotros criticábamos a alguien por el color de su piel. Exacto. Poco a poco ha ido evolucionando también todo eso y hoy no puede ser un candidato sin ningún tipo... La mujer, por ejemplo, ustedes se recuerdan, hace unos años había posiciones que eran... esa era la posición máxima que podía llegar una mujer. Hoy tenemos mujeres candidatas presidenciales ahora y todas, y la mayoría vicepresidenciales. Entonces, eso va evolucionando. No te sorprenda, Carmen, que en 4 años estemos aquí hablando de nuevo, Iván y yo con ustedes, y estemos hablando de más candidatas presidenciales. Eso Sin va a ser- hablar del peinado ni de la falda de la candidata, Exactamente, que eso es importante. exactamente. Quédense con nosotros, aunque ahí viene Félix Victorino. pero- Viene Félix Victorino. Esta conversación ha sido tan interesante que queríamos empezar a ponerle los videos de la campaña, el quién te la pone, la campaña de anteriores de los últimos 34 años, que ha sido divertidísimo Qué divertido, ¿eh? para nosotros hacer este trabajo. Pero después de las elecciones los vamos a invitar otra vez para verlo gusto. desde otro punto de vista. El post-mortem. O post-victorious, quién Sí. sabe. Un Gracias. gusto. Gracias Placer. a ambos. Gracias. Iván Campo y Eduardo Valcárcel. Carmen y yo tenemos que despedirnos por el día de hoy. hasta después de, ¿ya? No, hasta el domingo. Exacto. Ah, bueno, Usted y estaremos yo- aquí el domingo. Usted y yo claro. trasnochamos Sí. aquí el domingo. Con pancartas y sin... ¿Cómo es? No, sin pancarta. Sí, ok. Podemos aceptar los chistes. ¿Con carpa o sin carpa? Lo que 15 sea. diarios hasta Carmen.
Tú no sabes nada. Ella se pasa el día entero así, eso es lo que ustedes no saben. No, ya me he dado cuenta. Sí, mi trabajo es resistir.